Advertencia. Cualquier material incluido en nuestro contenido como imágenes, videos o música, tienen derechos de propiedad, por lo tanto las imágenes y videos que aparecen son de propiedad de DC Comics. Cualquier material utilizado en la producción de estos videos se utiliza con el fin de conocer acerca de personajes de la editorial DC y no tiene ninguna intención comercial sino de entretenimiento. Para toda América Latina y el resto del mundo, desde este rincón sudamericano, transmitiendo mi canal desde Colombia, con ustedes, Archivos DC Universe. El canal dedicado al universo DC. Bienvenidos, disfruten del contenido. Hoy les presentamos, especial el multiverso DC. Parte 3, el universo DC unificado, 1986-2005. Nuevos mundos derivados del concepto del hipertiempo, y el concepto del Elseworld. ¿Acaso el multiverso DC realmente no era como lo pintan? Saludos a todos nuestros seguidores de nuestro canal. Bueno, como es de esperar, continuamos nuestra serie de especiales sobre el multiverso DC. Hoy les traemos a conocimiento qué sucedió con la continuidad del universo DC cuando el multiverso DC dejó de ser un concepto entre 1986 hasta el año 2005, fecha por la cual se publicó Crisis Infinita. En el anterior video, hablamos también de los Elseworlds, historias que pudieron tener o podrían tener una conexión a líneas de tiempo o mundos alternativos que surgieron tras la crisis, pero que algunos de estos mundos, gracias a los retcon de continuidad dado por Crisis Infinita del 2006, mostraban a estos mundos que lograron ser canon del multiverso original, pero que por algún tiempo se dio en los años 90 como historias surgidas por los acontecimientos inusuales que construyeron el reino y concepto del hipertiempo. Como hemos hablado antes, el multiverso por mucho tiempo fue un concepto que permitió expandir la riqueza de historias alternativas a la continuidad del universo DC, pero, ¿qué tan vasta, compleja se había vuelto? Bueno, esto fue precisamente que el desarrollo del evento de la crisis en las Tierras Infinitas quería simplificar. Es por esto, que la serie Crisis en Tierras Infinitas tuvo fuertes repercusiones en las características del multiverso, que se expresan en 3 etapas. Durante la época pre-crisis, los personajes, eventos y otros elementos establecidos antes de la crisis, especialmente los que fueron eliminados por la miniserie, son considerados pre-crisis, y eran parte del multiverso, por lo cual al reiniciarse el universo DC quedaron categóricamente fuera de la continuidad todos los sucesos y aventuras allí transcurridos. Sin embargo, esto no impidió que hubieran algunos errores de continuidad, u omisiones notorias de estos arreglos de continuidad por parte de los escritores y algunos de los editores. La serie de Green Arrow, por ejemplo, no sufrió reseteo alguno, por lo cual continuó con sus historias pre-crisis sin mayor explicación. En el número 46 de Swamp Thing, guionada por el en ese entonces ascendente escritor británico Alan Moore, se ve el cielo rojo y los desastres espaciotemporales característicos de la crisis, pero al número siguiente el asunto ya está resuelto, y la historia sigue por su cuenta. En el momento de la crisis, el multiverso fue destruido durante la miniserie Crisis en Tierras Infinitas, por el villano conocido como Anti-Monitor. Uno por uno, el Anti-Monitor invadía cada universo y lo destruía usando su nube de antimateria. Los héroes de Tierra 1, Tierra 2, Tierra 4, Tierra S y Tierra X, junto con los sobrevivientes de al menos otros 2 universos, se las arreglaron para evitar la destrucción de estos 5 últimos universos el tiempo suficiente para vencer a Anti-Monitor. Los 5 fueron mezclados en un único universo que combinaba elementos de los 5, y elementos completamente nuevos, aunque la base para este nuevo universo único surgido, era notoriamente la de Tierra 1. En este nuevo universo post-crisis, por ejemplo, los 2 Flash existieron y sus historias fueron respetadas en la mayor medida posible, pero la vida de Superman cambió profundamente. Varios personajes importantes durante la pre-crisis, destacando a Supergirl en el número 7 y a Barry Allen en el 8, murieron en la crisis, y como resultado fueron o borrados de la historia y olvidados, como Supergirl, o simplemente proclamados muertos en el nuevo universo, caso Barry Allen, del que se sabía
creía que había muerto salvando el mundo, pero en circunstancias que le resultaban no del todo claras al resto de los personajes. Después de la crisis, algunos fanáticos se negaron a aceptar que el multiverso había desaparecido tras la crisis y dijeron que el nuevo universo DC era simplemente otro universo alterno al que se le ha llamado Tierra 0 o Tierra PC. La única referencia que se hizo al multiverso en este nuevo universo unificado fue en los últimos números guionizados por Grant Morrison de Animal Man, en la cual el protagonista cobraba conciencia de su condición de personaje de historieta, y enfrentaba al psicopirata, uno de los poquísimos personajes que recordaba al multiverso, quien liberaba en nuestro mundo a varios de los enemigos más peligrosos y poderosos de tierras anteriores, como ser un Superman enloquecido que cargaba con un misil atómico, al cual usaba de base. Aunque la DC no cedió en su posición respecto a que ya no existían otras tierras, y que en su nueva continuidad nunca habían existido, ocasionalmente publican miniseries o cómics de una sola historia con la etiqueta de Elseworlds, otros mundos, muchos de los cuales serían coincidentes con el concepto del multiverso 13 oficialmente. La DC dice que estas son historias que pudieron haber ocurrido pero que nunca fue así, manteniendo que solo existía una tierra. Aunque nunca fueron etiquetadas como historias de otros mundos, novela gráfica como El regreso del Señor de la Noche, y la reinvención de los héroes de la DC realizada por Stan Lee, que también divergen de la continuidad de DC. La explicación más simple redime a otros conceptos. La aparición es de otros universos paralelos luego de la crisis. Otras explicaciones. Se pintaron varias otras tierras discutiblemente según el rendimiento de la publicación sustancial de DC durante el periodo en el que el multiverso existió. Algunas tierras han sido descritas para explicar, por ejemplo, los Superamigos, basada en la serie de la televisión. Se ha conjeturado una tierra crossover, la Edad de Plata de los héroes de DC vivieron lado por lado con los héroes de Marvel Comics, con historietas de la Edad de Plata, y está en esta tierra de la alterna donde varios equipos y sus batallas entre otros héroes de dos publicaciones han ocurrido durante años. Algunos de estas usan una historia imaginaria a cambio de identificarse como lo que DC aplicó de vez en cuando a las historias que se han categorizado y que ellos no desearon ser considerados parte de continuidad, sobre todo antes de la invención del multiverso. Después de la primera crisis, varios nuevos universos aparecían a pesar de las intenciones contrarias de DC. Estos universos paralelos incluido el de los Darkstars y las series de Liga de Justicia. Además, DC ejecutó varios crossovers con otras compañías que involucraron viaje entre realidades diferentes. Técnicamente, ninguno de estos mundos era en la vida parte del multiverso. Esto era de manera retroactiva hasta Crisis Infinita cuando se etiquetó el universo de las historietas Tangent y muchos Elseworlds como tierras del multiverso, aunque ellos se habían publicado mucho tiempo después del multiverso se había destruido. La Crisis Infinita hizo el mismo con muchos pre-crisis los cuentos imaginarios. En el Con una venganza. La narración en Superman/Batman, el multiverso es visitado por Bizarro y Bazzarro. El Joker y Señor Xyzptl convocan a Batman y Supermanes de varias realidades, ambos mundos previamente establecidos así como los inexplorados. Además, fue el espacio crucial cuando 4 años después de publicada la Crisis en las Tierras Infinitas, la línea de cómics bajo el sello denominado Elseworlds u Otros Mundos se creó para explicar un nuevo tipo de historias imaginarias, la cual surgió como un tipo de evidencia inicial de los restos de historias que pudieron ocurrir o podrían ocurrir dentro de la misma continuidad del universo DC o que nunca ocurrieron, algo que sería complementado bajo el concepto del hipertiempo, como la fuente de líneas temporales alternativas. Por su parte, si bien el concepto creado por Elseworlds antes de Crisis Infinita aún no eran considerados como canon del multiverso DC original, serían precisamente el objeto de cuestiones si el multiverso DC fue totalmente o un porcentaje del multiverso DC pudo haber sobrevivido. Sin embargo, fue con la publicación de la secuela de Kingdom Come titulada The Kingdom que estableció que un perfecto sustituto al multiverso DC por aquellos años 90 fuese el reino del hipertiempo,
limbo, una dimensión del espacio-tiempo donde cualquier historia alternativa podría venir como si fuese un tipo de cable telefónico que conecte con la realidad del multiverso DC que alguna vez existió, solamente que en vez de existir en el plano de múltiples mundos, se establecía como posibles corrientes temporales posibles, en las que cualquier personaje podría existir o que fuese posible alguna historia en particular, ya sea en el pasado, presente o futuro, y que solamente podía ser factible si se presentara como fenómeno de las alteraciones temporales, algo que incluso fue una forma para aliviar las nuevas incongruencias de continuidad salidas de las nuevas historias post-crisis, algo cimentado por el concepto del limbo que hablamos en el video anterior, en el que básicamente es una especie de caneca de realidades y personajes deshechos con la posibilidad de que puedan ser retomadas en los siguientes años. A esto se le sumaría que el evento Hora Cero trató de resolver este tipo de incongruencias, como lo que se reflejaba con Kingdom Come. Es por esto que anteriormente, todos los universos existían en el mismo espacio pero tenían una vibración única que los mantenía separados. Solo al sintonizar la frecuencia específica de un universo, una persona podía saltar a otra tierra, como descubrió Barry Allen cuando intentaba realizar un acto de desaparición al hacer vibrar sus moléculas a supervelocidad. El velocista por eso desarrolló la cinta cósmica, que cuando resultaba siendo utilizada por personas que controlaban la Speed Force, a sus usuarios les permitía traspasar las barreras vibratorias. Los incidentes mágicos y cósmicos también hicieron que muchas personas viajaran a otros universos. Con el concepto del hipertiempo y el limbo, esto ya no podía ser posible, excepto que sí podía serlo si se trataba con las líneas del tiempo planteadas por los Elseworlds. Si cada universo podía tener sus propias dimensiones, como la quinta dimensión, de donde provenía Mr. Mxyzptlk, de Tierra 2, y se encontraba con Mr. Mxyzptlk, ambos Tierra 1, o líneas de tiempo alternas, como la de Kamandi y la del siglo 30 de Tierra 1, o los reinos como, el infierno, el cielo, Gemworld, etc., serían en su momento como dimensiones satélite de su propio universo contraparte. Ahora, al coexistir una sola continuidad, simplemente esta se reducía debido a la unificación de la continuidad en el universo DC que por aquel entonces se denominó como Nueva Tierra, resultado de la fusión de Tierra 1, Tierra 2, Tierra 4, Tierra S, Tierra 5 y Tierra X. Además, el exclusivo universo de antimateria se convirtió en el único espejo del universo DC, y la dimensión de los nuevos dioses, el cuarto mundo, también se creía única, luego que este mismo fuese por algún tiempo considerado una tierra paralela. A pesar de todo dejó en evidencia que podría haber versiones alternativas de ellos, como las que aparecerían en la antigua Tierra 17, la Tierra Crossover y en algunos Elseworlds. A pesar de que la interacción entre múltiples tierras era común en el siglo XX con relativa seguridad y facilidad, la mayoría de la población de la Tierra desconocía el multiverso hasta la crisis en las Tierras Infinitas. Por esto mismo, debido a la complejidad del multiverso DC original, se decidió simplificar el concepto. Los Elseworlds, un problema resuelto. Si bien los Elseworlds fue un sello editorial propiedad de DC Comics, en el que se publicaban cómics de superhéroes del universo DC ubicados en tiempos y lugares diferentes a la continuidad original de estos. De acuerdo con su lema, en Elseworlds se saca a los héroes de sus localizaciones habituales y se colocan en épocas y lugares extraños, algunos que han existido, y otros que no pueden, podrían o deberían existir. El resultado son historias que hacían que los personajes tan familiares como ayer parezcan tan frescos como mañana. Los personajes que tienen mayor continuidad dentro de este sello editorial son Superman, Mujer Maravilla y Batman. Al contrario de What If, su contrapartida de Marvel Comics, en el que basa sus historias en un solo punto de divergencia respecto de la continuidad regular, la mayoría de las historias de Elseworlds en cambio tendrían lugar en continuidades completamente autónomas cuya única conexión es la presencia de los personajes de DC Comics. Si bien esto no resolvió totalmente el problema de la falta de un multiverso, sí fue el camino hacia el concepto del hipertiempo, y del cual ya habíamos hablado de este concepto en otro video anterior. Universo DC post-crisis. Mundos nuevos sin clasificar.
Antes de la creación formal del multiverso DC, recordamos que se usaba la etiqueta de historia imaginaria para referirse a aquellas historias que no encajaban o nunca fueron pensados para caber en su respectivo canon, una tradición que continuaría incluso después de la creación del multiverso. Alan Moore en ¿Qué pasó con el hombre del mañana? Action Comics Volumen 1 583 y Superman Volumen 1 número 423, de 1986, en el cual fue la última historia pre-crisis en utilizar dicha etiqueta. Por el contrario, otras historias tenían la clara intención de ser canónica, pero varios detalles estaban erróneos o hubo historias en las que se cuentan en otros medios de comunicación que nunca dijeron que serían canónicas. Como resultado, los aficionados y los editores crearían el concepto de otras tierras para explicar cosas como el cómic del equipo de los super amigos, en el que muchos fans conocieron como Tierra 1A. También había muchas tierras en una sola como la realidad que mostraba a Superman, ¿por qué que has muerto en Action Comics Volumen 1 número 399, los cuales nunca fue nombrado y donde poco se mencionaban los detalles. Después de la primera crisis, varios universos nuevos aparecieron a pesar de las intenciones de DC Comics de que el multiverso había desaparecido. Estos incluyen universos paralelos en Darkstars y las series de la Liga de la Justicia. Además, DC publicó un número de cruces con otras editoriales de cómics que participaban en viajes a diferentes realidades. Técnicamente, ninguno de estos mundos fueron siempre parte del multiverso. Esto fue hasta la historia retroactiva de la Crisis Infinita en la que calificaría a las publicaciones de Tangent Comics como un universo paralelo y el reemplazo del multiverso original que explicaban historias alternativas como los denominados Elseworlds pasaban a ser denominados Nuevas Tierras para el futuro regreso del concepto del multiverso, a pesar de que se habían publicado mucho después de que el multiverso había sido destruido. Crisis Infinita hizo lo mismo con muchas historias pre-crisis al convertirlos en historias imaginarias. En With Vengeance, una historia de Superman y Batman, el multiverso es visitado por Bizarro y Bizarro. El Joker y Mr. Xyz convocan los Batmans y Supermanes de diversas realidades, dos mundos previamente establecidos, así como los inexplorados. Por lo tanto, a continuación encontramos algunos universos sin clasificar que se crearon tras la crisis en las Tierras Infinitas, y que vagaron por años como realidades alternas, Elseworlds o simplemente, líneas temporales del concepto hipertiempo o universos de bolsillo. 1. El universo de antimateria, post-crisis. Después de la crisis, continuó siendo el hogar de los arponeros de Quark, pero también se descubriría que era el hogar de una nueva encarnación de Sindicato del Crimen de América. Allí las versiones malvadas de héroes del universo DC serían nuevas versiones de Ultraman, contraparte de Superman, Superwoman, contraparte de Wonder Woman, Owlman, contraparte de Batman, Power Ring, contraparte de Linterna Verde, Johnny Kick, contraparte de The Flash. Además, contaría además de una versión superheroica del Lex Luthor que dirigía a un equipo de héroes conocido como la Justicia Underground. Además, las versiones heroicas de Sir Solomon Grundy, General Gold, Kurranger, Lady Sonar, Star Sapphire, y Kissmaster. En este universo negativo post-crisis de antimateria, además de recibir una versión de una tierra paralela, junto con su propia nueva versión del Sindicato del Crimen de América, se valía del lema, ¿cuál ganancia? ¿Ganancia para quién? Inspirándose en los personajes pre-crisis de Tierra 3. Originalmente, el Lex Luthor que combatía a este sindicato del crimen de esta Tierra, al descubrir el universo de materia positiva de la Tierra, al cual llamaba Tierra 1, y cuya materia positiva que rodeaba a su Tierra la denominaba Tierra 2 a pesar de no registrarse como mención, fue la forma para diferenciar el contexto de ambos mundos. Las apariciones posteriores de este universo sería revisada con la convención de nombres y simplemente se hacía referencia a ella como la Tierra del universo antimateria, permitiendo establecer que la Tierra del Sindicato del Crimen de América había existido en el mismo universo de antimateria, el mundo de Quark. Esto sería publicado en las páginas del cómic Liga de la Justicia. Tierra 2, de enero del año 2000, y adaptado libremente en la película animada Liga de la Justicia. Crisis en las dos tierras.
Como dato curioso, es que se menciona una versión presidencial de Slade Wilson aliado de los héroes provenientes del universo de materia positiva junto a una hija llamada Rose Wilson. 2. Nueva Tierra, Antigua Tierra 1, también denominado Universo DC, Post-Crisis. Este reformado mundo sería el resultado de las consecuencias de la crisis en las Tierras Infinitas, siendo un amalgama formado por la mezcla de Tierra 1, pre-crisis, como la base fundamental de la continuidad principal, fusionando las tierras paralelas tales como Tierra 2, pre-crisis, Tierra 4, Charlton Comics, pre-crisis, Tierra S, Fawcett Comics, pre-crisis, y Tierra X, Quality Comics, pre-crisis. Un sector de un grupo de fanáticos estadounidenses han propuesto denominar esta mezcla de las mencionadas tierras como Tierra Sigma, aunque en el argot de las historietas fue denominada como Nueva Tierra. En este nuevo universo, tendría varias derivaciones explicadas. Como la manifestación del hipertiempo, como solución a nuevas historias que buscaban intentar suplir la necesidad de existir en tiempos donde el concepto del multiverso había sido dejado atrás e influenciadas por las acciones de Superboy Prime, en su tiempo que estuvo atrapado con sus compañeros de Tierra 3 y Tierra 2 supervivientes en el limbo. Este mundo combinaría elementos de los últimos 5 universos existentes antes de la crisis ya mencionados. Además, fue retconeado para corregir ciertos errores de continuidad tras la crisis con el evento Hora Cero. Crisis en el tiempo. En este replanteado mundo existió hasta los eventos de Crisis Infinita, el crossover fuera de continuidad de la Justice League of America /Avengers, además permitió explicar cómo el hipertiempo logró cambiar la historia de la realidad. Además, este mundo también recibe el apodo de Tierra 2 por el Lex Luthor del universo de Antimateria, puesto que dobla a propio mundo, al cual apodaba Tierra 1, aunque esto siempre fue erróneo, debido a lo publicado en Liga de la Justicia. Tierra 2. La razón por la cual los fanáticos a menudo la han llamado a esto Tierra Sigma, se debe a que Sigma significa suma, en este caso, la suma de otros 5 universos. Para constancia de este resultado, ver Crisis en las Tierras Infinitas 11, de febrero de 1986. 3. Cuarto mundo, esfera de los nuevos dioses. Pre-crisis y post-crisis. Si bien, anteriormente fue calificada como una tierra paralela denominada Tierra 14, el llamado hogar de los nuevos dioses, lugar donde residía personajes clásico A de Jack Kirby como Darkseid, Orión, Mr. Miracle, y Big Barda, High-Fater, Lightray, Tachyon, entre otros, este mundo de manera misteriosa se salvaría, si bien nunca se ha esclarecido del todo cómo se transformó en un mundo interdimensional, llevó a que el cuarto mundo se replanteara a manera de retcon como un mundo interdimensional continuo, en lugar de haber sido una tierra paralela, en el que se encuentra habitado por los nuevos dioses. Sus dos mundos principales, Nuevo Génesis y Apocalipsis, que originalmente eran un solo mundo compartido, un cataclismo que sucedió con sus antiguos dioses destruyó el planeta, separándolos y dando origen a los nuevos dioses. Estos a su vez son reflejos de sí mismos. Nuevo Génesis, el hogar brillante y glorioso gobernado por High-Fater y su contraparte, Apocalipsis, el horrible mundo de fuego, casa del señor oscuro de la guerra y toda maldad Darkseid y sus secuaces. Los habitantes de estos mundos han sido visitantes frecuentes de Tierra 1 antes y después de la crisis en las Tierras Infinitas, pero se ha demostrado que pueden aventurarse en cualquier número de mundos alternos. Lo anterior, reitera que el cuarto mundo no se vio afectado por la crisis en Tierras Infinitas, al menos según los eventos posteriores. El cuarto mundo debutó en las páginas del cómic Superman's Fall Jimmy Olsen Volumen 1 número 133, del mes de octubre de 1970. 4. Mundo de la mano del destino, post-crisis. Es un mundo interdimensional en el que fue presentado una variante de la Liga de la Justicia Internacional. Esta es una realidad formada a partir de los sueños del superhéroe Atom Ray Palmer, creado por el Dr. Destiny, donde los miembros de la Liga de la Justicia Internacional eran mostrados como militaristas fascistas. Esta historia ocurrió en las páginas del cómic Justice League America Volumen 1 número 72, del mes de marzo de 1993. 5. El limbo, post-crisis.
Como antes ya lo mencionábamos, este mundo interdimensional presentado en las páginas de Animal Man Volumen 1, fue un hogar para los restos destruidos de líneas argumentativas, personajes y otros seres olvidados, héroes y villanos, y aquellos que no pudieron regresar luego del final de la crisis en las tierras infinitas que vivieron fuera del universo DC. En un sector de esta dimensión, fue donde estuvieron durante mucho tiempo atrapados los héroes de Tierra 2, Tierra Prima y Tierra 3, como el Superman de Tierra 2, junto a su Lois Lane, Alexander Luthor Jr. de Tierra 3 y Superboy de Tierra Prima. Asimismo, pero otra frontera del mismo mundo, existieron retazos de otros personajes olvidados, como los 5 inferiores, la Brigada de la Libertad, Press, el primer presidente adolescente, Sun Cine Superman, y el sindicato del Dream World, cuya dimensión surgió allí, aunque esta última era el resultado de explicar la cosmovisión planteada por las drogas, temática que se trató en las páginas de Animal Man, aunque, de por sí se encontraban alejados entre sí y el universo DC. Esto fue presentado en las páginas del cómic Animal Man Volumen 25, 28, julio, agosto y septiembre de 1990. Dimensión del Paraíso. Es un sector del limbo donde se exilió Alexander Luthor Jr. de Tierra 3, Superboy de Tierra Prima y Superman y Lois Lane of Tierra 2, ya que no tenían un lugar en el universo. Inasequible e ineludible, la dimensión del paraíso es similar al concepto del cielo, a pesar de que colinda en un sector del limbo. 6. La llegada de Wildstorm, el sello Milestone Media, Vértigo y otros subsellos, post-crisis. Este tiempo, la continuidad de las historias del universo DC unificado se fue expandiendo fuera de esta continuidad, como la explicación que se le daba con la creación del sello de contenido adulto y maduro como el universo Vértigo, que si bien, algunas historias se compartían cierta continuidad en concordancia con el universo DC, algunas historias no podían ser explicadas y se trataban como un universo o multiverso separado, ya dependiendo el criterio del autor situar un cruce con la continuidad oficial del universo DC de aquel entonces. Algo parecido sucedió con la llegada del sello Wildstorm, adquirido a Image Comics en 1999 con la llegada de Gimli a DC, o el sello Milestone Media, un mundo donde se daba importancia a la figura afroamericana en la editorial. Por lo tanto, se estableció por separado los siguientes universos. Universo Wildstorm, Tierra W. Post-crisis. Hemos denominado Tierra W para abreviar, este subsello, anterior perteneciente a la editorial Image Comics desde 1993, creó una camada de personajes, con su propio multiverso que desde 1999, reformó un contenido propio para ser el hogar de manera independiente de la continuidad del universo DC, a personajes pertenecientes a Wildstorm Productions. Entre los personajes se destacan Mr. Majestic, Gen 13, Wildy.a.t.s y The Authority. Irónicamente, este mundo se asociaba de alguna manera a una línea de tiempo alternativa del hipertiempo, que fue el causante de unos crossovers de Gen 13 con personajes como Supergirl, aquel cruce donde se encontraron Superman y Mr. Majestic, o aquella miniserie crossover Liga de la Justicia de América y Planetary, que trató de plantear que el multiverso DC no fue destruido completamente desde su perspectiva. A pesar de que formaban su propio multiverso, y al formar parte de DC Comics como manifestación del hipertiempo, no fue hasta los eventos de Crisis Infinita, 52, Worldstorm, World's End. Estos dos últimos son un mini reinicio de continuidad del sello y sus personajes y el fin del mundo de este mismo antes de los nuevos 52, que revelarían que sus personajes ahora formaban parte de lo que sería un nuevo multiverso DC, habitando una tierra alternativa en Tierra 50. Los personajes de este sello aparecieron por primera vez en Image Comics, cuando se fundó la editorial en 1992. Más tarde, entrarían a formar parte del círculo de DC Comics, en 1999. El Dakotaverso, Milestone Media o Tierra M para abreviar. Pre-Hora Cero. Al igual que Wildstorm Studios, este sello creado en 1993 por DC Comics, sería el hogar para héroes de las minorías afroamericanas, como Icon, Static, Hardware, y el Sindicato Sangriento.
La historia de este mundo data de 1993, cuando se desata la noticia de que una guerra de bandas en Paris Island resultó complicada, por lo que el alcalde Jefferson y sus agentes del orden optó por una medida desesperada y polémica, al rociar a cada miembro de cada banda pandillera en guerra con un gas lacrimógeno experimental atado a un marcador radiactivo con el cual permitiría a la policía utilizar para realizar un seguimiento a los participantes de las revueltas en otros momentos. Los supervivientes de este incidente posteriormente fueron conocidos como los chicos de la explosión y se les dio habilidades mutagénicas. Uno de los cruces más importantes, Worlds Collide, cuando los personajes de DC Comics solo existirían como personajes de cómics en el universo Dakota, lo que causó en algún momento una confusión cuando las dos editoriales, Milestone originalmente tuvo un breve tiempo de independencia, se entrelazó brevemente en 1994. Tras la muerte de Darkseid, como crónica final en Crisis Final publicada en 2009, el continuo espacio-tiempo se rasgó en dos, amenazando la existencia tanto de la Dakotaverso y la corriente principal del universo DC. Dharma sería capaz de utilizar las energías que absorbió de Rift, cuando derrotó a dicho ser, para mezclar a los dos universos, creando una nueva continuidad, adicionando a la mezcla de tierras existentes que formaba Nueva Tierra tras los acontecimientos creados a partir de la Crisis Infinita. Estos personajes debutaron en las páginas de Hardware número 1, de abril de 1993, y en la miniserie Worlds Collide. Universo Vértigo, Post-Crisis. Si bien este sello editorial es apenas el nombre no oficial para la continuidad para un grupo de personajes del universo DC, que tuvieron una participación casi continua como Animal Man, John Constantine, El Blazer, Madame Xanadu, Shade de Changeman, Lucifer, Swamp Thing, Sandman, Sargento Rock, entre otros, estos personajes siempre se les cuestionaba la posibilidad si sus historias verdaderamente fueron o no canónicas de Nueva Tierra, ya que algunas historias entraban chocantes en contraconcordancia a lo que se creó con la retrocontinuidad de los mismos personajes basándose en los orígenes clásicos, aunque de cierto modo algunas historias no tendrían cabida a menos que fuesen por otro lado, lo característico en sus historias, con un tono adulto, maduro y censurable, hizo que fuese incompatible para que sus historias, fuera del alcance del sello de autocensura, se dieran allí, y gran parte de otras publicaciones, fuera de los personajes de DC que participaron en este sello, compartieran historias no o con contenido violento, sexual, drogas que solo en este universo multiverso lo hicieran desprender de la continuidad del universo DC, de ahí que fuese tratado como un universo separado. Amalgam Comics y otros universos crossover, post-crisis. El cruce intereditorial de Marvel y DC Comics convirtió en este universo interregno en la forma por la cual se separaban personajes de sus respectivos universos y se reimaginaban conviviendo en diferentes situaciones, como ocurrió con la publicación DC vs Marvel de 1995 o All Access, donde se dio lugar a la amalgama de personajes del universo DC y Tierra, 616. Los otros cruces intereditoriales, crearían sus propios universos temporales, como aquellos crossovers fuera de continuidad como se hizo con editoriales como Image, Dark Horse Comics, IDO, entre otros. 7. Los universos de bolsillo, post-crisis. Este tipo de universos alternativos fueron una creación dentro del universo DC principal, creados por el Time Trapper para permitir la existencia de una encarnación de la Legión de Superhéroes de 1986 en el siglo 30 de Nueva Tierra, así como la explicación más simple de cómo existió una versión de Superboy y una Supergirl, esta última sería la que saldría a vivir en el universo DC como Supergirl Matrix. Como tal, el universo de bolsillo más conocido, visto en las páginas de Superman Volumen 2 número 8, era una versión reducida de Tierra 1. Sin embargo, este fue destruido, junto con la primera legión de superhéroes de la Edad Moderna, durante el evento Hora Cero. La realidad acerca del origen de la encarnación de la Edad Moderna del General Zod y el personaje que sería conocida como Supergirl Matrix, supuso un temporal alivio a la continuidad, luego de la muerte de la Supergirl original en la crisis. 8. El hipertiempo, post-crisis. Como ya se había explicado en el video sobre el hipertiempo, es una estructura de líneas de tiempo alternativas posibles del universo DC, al menos entre 1986 a 2005.
todos los retrocontinuidades, las historias imaginarias, líneas de tiempo alternativas, Elseworlds, apariciones en otros medios e incluso mundos del multiverso pre-crisis han sido ramas de la corriente principal. Al igual que ocurre con el curso de un río, estas ramas generalmente desembocaban en la corriente principal y la afectaban, lo que llegaba a explicar las reticulaciones y ciertas interacciones con la línea de tiempo principal. Debutó en The Kingdom 1, 1999. 9. Otros mundos sin catalogar. Algunas historias que tuvieron lugar luego de Crisis Infinita que no tuvieron lugar fuera de la corriente principal del multiverso pre-crisis o su versión post-Crisis Infinita, dentro del concepto del megaverso u omniverso DC, que agrupa otros universos u multiversos, también ocurrieron cierto tipo de realidades que a la actualidad no encajan de manera particular con la continuidad post-crisis y el multiverso DC actual. Sin embargo, con la idea definida en la actualidad, este contraste propuesto determinó que ciertas historias no ocurren oficialmente en el multiverso DC, ya sea porque se basaba en cómics de mercadotecnia o de la televisión, dándole a entender que sus mundos son creados para el negocio de los superhéroes, incluido las realidades de los videojuegos o series animadas. Sin embargo, cabe destacar que a pesar de lo poco complejo que se ha desarrollado el concepto del omniverso, apenas lograr tener un espacio para considerarse candidato a que en algún punto se considere una tierra paralela del multiverso original o el multiverso del presente. Entre estos mundos tenemos DC, Bomb Cells, Post Flashpoint. Este mundo donde se desarrolla la serie de cómics digital DC, Bomb Cells y Bomb Cells United. Basada en la línea de cómics digitales de DC Comics, Bomb Cells. Este mundo se ambientada en la década de 1940, varias mujeres heroínas y villanos de DC se enlistaron para luchar durante la Segunda Guerra Mundial. Fue visitado por Harley Quinn de Tierra Cero, como se denomina actualmente al universo DC, que apareció comandando a un escuadrón suicida de esa realidad. Este mundo apareció en las páginas de DC Comics Bomb Cells Volumen 1, de octubre de 2015. DC Gotham City Garage, Post Flashpoint. Es una variante de los personajes del Tierra Cero Tierra Primaria / Nueva Tierra. Es una realidad en la que todo el continente americano, a excepción de Gotham City, que fue rebautizado como el Jardín, es un páramo. Este mundo apareció en las páginas de Gotham City Garage Volumen 1 número 1, de diciembre de 2017. DC Ame Comic Heroes, Post Flashpoint. Es una variante de los personajes del universo DC basada en la línea de figuras de colección llamada Ame Comic Heroes. Es una realidad inspirado en el anime japonés, donde las heroínas son reimaginadas, Wonder Woman, Bad Girl, Duela Dent, Power Girl, y Super Girl, entre otras. Este mundo apareció en las páginas de Ame Comic Heroes un volumen 1 número 1, de diciembre de 2012. DC Hero Heroes, Post Flashpoint. Es una variante de los personajes del universo DC basada en la línea de figuras de colección de Mattel llamada DC Super Hero Heroes, así como una serie web, cómics y películas. Al ser una realidad en las heroínas y villanas, donde son reimaginadas como jóvenes adolescentes que asisten a un instituto para superhéroes junto a sus homólogos varones, conocida como el Super Hero High. Superman aparece como el alumno graduado mejor destacado de la academia, y Amanda Waller es la directora del instituto. Este mundo apareció en las páginas de DC Super Hero Heroes, especial Día del Cómic Gratis, volumen 1 número 1, de mayo del 2016. DC Super Friends, Pre-Crisis. Reimaginado post-crisis. Una variante de los personajes del universo DC de la época pre-crisis, e inspirados en la serie de superhéroes de Hanna-Barbera del mismo nombre. Es la realidad donde se llevaron a cabo los programas y cómics de la serie animada de los Super Friends. Es uno de los mundos que ya habíamos tratado anteriormente en el video anterior. Hay muchas contradicciones entre la serie de televisión y los cómics del mismo. Con base al índice de la crisis en las Tierras Infinitas. La guía oficial, 1986, sus cómics pudieron haber sido conocidos como Tierra B, pero presentarían inconsistencias de continuidad.
Por ejemplo, Super Friends Volumen 1 número 12, de los meses junio a julio de 1978, donde Dan la Dinamite aparece vivo y bien, y entra en conflicto con la GISA. The Golden Age, 1993, donde su cerebro fue reemplazado por el de Adolf Hitler y fue asesinado por la GISA. Esta pudo haberse sido considerada como Tierra B, y se tiene como referencia al cómic basado en la serie animada de los Super Friends, y al episodio The Power Pirate de septiembre de 1973. En los cómics, se publicó la serie Super Friends Volumen 1 número 1, de noviembre de 1976. 10. La realidad alterada de la maxiserie Trinity Post-Crisis. Hogar de una versión alterada de Nueva Tierra, donde existe un equipo denominado Justice Society International. Allí, un hechizo fue lanzado a Superman, Batman y Wonder Woman, donde hizo que fuesen corrompidos temporalmente, dando como resultado una alteración a la realidad, afectando notoriamente la historia de Nueva Tierra. La Justice Society of America no se disolvió en la década de 1950, sino que se convirtió en Justice Society International, que continuó expandiéndose y creando una desconfianza hacia los héroes que formarían más tarde la Liga de la Justicia. La realidad trató de reemplazar a Batman, Superman y Wonder Woman, pero con los continuos esfuerzos para convertirse en una trinidad cada vez más perfecta y producto de la serie de hechizos continuos que se lanzaron sobre los tres grandes héroes de DC hicieron que la realidad fuera intrínsecamente inestable con una historia que cambiase rápidamente. Esto ocurrió en las páginas de Trinity Volumen 2 número 18, de octubre de 2008. Conclusiones. El megaverso u omniverso DC. Fuera de los eventos de la crisis, el concepto de megaverso u omniverso se fue gestando en la comunidad fanática de DC Comics para agrupar los mencionados conceptos. Sin embargo, esto sería la forma de poder explicar los contactos con realidades que existían fuera del universo DC, como las de Marvel, Milestone y Wildstorm. Con la colección de universos, multiversos y otros que no estaban relacionados, fue por esto que en gran parte, esta mezcla de elementos dentro y fuera de continuidad abarcaría en un sentido más estructurado, bajo el concepto de megaverse. Algunos quienes también lo han llamado omniverso, también tienden a incluir al mundo real cuando se ha usado esta denominación. El contacto de estos mundos por lo general traía cataclismos, siendo el más común el amalgama. Viajar entre estas realidades fue extremadamente difícil, solo dos personajes eran capaces de hacerlo con habilidades naturales. Uno de ellos, se llamaba Rift, que existía tanto entre el universo DC como el universo Milestone, y Axelacer, que tenían la tarea de mantener separados al universo DC y al universo Marvel y su multiverso evitando una amalgamación con terribles consecuencias. En la mayoría de las veces, estos eventos usualmente se considerarían olvidados, como se muestra con la miniserie de Unlimited Access, ya que Access se encargaría con su poder anular o restaurar recuerdos de los héroes, o se les hacía creer que eran sueños como sucedió con el crossover de DC y Milestone, Worlds Collide y DC Wildstorm. Dreamware, que al final dejó pocos rastros de los eventos en las respectivas continuidades. Un caso particular, durante el crossover de CBS Marvel, Access dejó rastros de su paso por la continuidad oficial de Universo DC en las páginas de Green Lantern en la época en que Kyle Rayner era el único Linterna Verde. En el caso del universo Wildstorm, con anterioridad era parte de un multiverso más grande, cuando perteneció a Image Comics, pero se separó después de un cataclismo multiversal, formando su propio multiverso como se vio en el evento crossover denominado Shattered Image. Las organizaciones conocidas como Planetary y The Authority fueron capaces de viajar a través del multiverso y a su vez también pudieron llegar a mapearlo. La estructura que se describió era como una red de 196,833 universos dispuestos en un patrón que se asemejaba a un copo de nieve. Cada universo estaba separado de sus vecinos gracias a un medio llamado la sangría. La sangría impidió que los universos chocaran entre sí y fue habitado por una fauna que despreciaba las diferentes tierras, concepto que luego sería trasladado al actual modelo del multiverso DC del presente.
Bueno, eso es todo por ahora, no nos dejen de sintonizarnos en el siguiente especial sobre el multiverso DC, ya que en la siguiente entrega de este largo especial, entraremos a analizar los mundos que conformarían el regreso del concepto y cómo se estructuraría en un multiverso de 52 mundos, antes de su reconfiguración de la etapa de los nuevos 52 a raíz del Flashpoint. De todas formas, no dejen de sintonizarnos en nuestro canal Archivos DC Universe, suscríbanse a nuestro canal para continuar nuestro especial, a nuestras redes sociales en Facebook, Amino y Patreon. Así que me despido por ahora, con ustedes, su anfitrión Blackout.